que realiza el teólogo. Una de las labores que realiza el teólogo es responder preguntas. Una vez alguien termina el seminario, los hermanos lo tienen como un referente. Hermano, tú que estudias teología, ¿por qué razón sucede esto? Y van a notar ustedes que el punto de atención en el que se enfocan, digamos que muchos hermanos, al que se dirigen muchos hermanos, son especialmente a los que estudian teología, a los que tienen un acercamiento muy directo con el estudio de la palabra, ¿no? Los pastores, no solamente su función es predicar o realizar consejerías, también una de sus funciones es responder preguntas. Así que esa es una de las labores importantes que todos nosotros también debemos ser conscientes. Donde sea que ustedes se encuentren, te van a llamar y te van a preguntar, hermano, explícame esto. ¿Cómo es posible esto? ¿De qué manera Dios opera entendiendo esto o aquello? Entonces, entendiendo que nosotros y una de nuestras responsabilidades está en eso, no estamos llamados a responder o a resolver los dilemas teológicos más profundos que puedan haber o se puedan hallar en la escritura. No es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, eso sí, estudiar con profundidad la escritura como creyentes maduros, profundizar en el conocimiento de Dios, también en lo básicamente necesario para nuestra salvación. Pero además de eso, debemos ser muy cuidadosos. Siempre nos van a pedir una respuesta. Aunque no siempre tengamos una respuesta, no significa que no haya una respuesta. Y en ese sentido quiero enfatizar lo que tiene que ver con la retórica, con la lógica y la argumentación. Y creo que esa es una de las responsabilidades de todos nosotros, no solo los estudiantes de teología, digamos estudiantes, aquellos que están matriculados en una institución teológica, de educación teológica, sino personas autodidactas que le dedican tiempo a estudiar la Biblia, a estudiar comentarios, a estudiar libros de historia. Todos ellos, todos nosotros estamos llamados a defender el evangelio con mansedumbre, por supuesto. Y no me refiero tampoco al hecho de que nos estén atacando, no en ese sentido de presentar una defensa, sino que también nos referimos especialmente a poder explicar, ¿sí? No todas las personas atacan el evangelio, pero por lo menos hay personas que tienen dudas acerca del evangelio, de lo cual nosotros necesitamos responder. Y bien, les voy a compartir la siguiente diapositiva, así que quiero que me confirmen si ven en pantalla. Permítanme, me confirmen si ven en pantalla la diapositiva. Sí, se Sí, ve. hermano, se observa. Perfecto. Bien, entonces vamos a ver un tema muy importante en este instante. Va a ser breve y tiene que ver con las falacias. Eh, el curso es de comunicación escrita, pero no solamente de comunicación escrita. Creo que los principios que aborda el profesor Javier Martínez pueden ser muy bien aplicados también, no solamente en la hora de escribir, sino a la hora de comunicarnos, ¿sí? Nosotros cuando escribimos no debemos escribir como nosotros hablamos, porque si escribimos como nosotros hablamos, probablemente la persona que vaya a leer el texto no nos entienda, porque en los lugares de donde nosotros provenimos hay muchas jergas, ¿sí? Hay lenguaje coloquial que puede ser desconocido para otros. Así que todo eso también afecta a nuestra retórica. Y especialmente con lo que tiene que ver con la comunicación, vamos a estar abordando las falacias. Los cristianos, todos los cristianos tenemos que decir la verdad. Y cuando nosotros nos estamos comunicando, es importante que digamos la verdad y que la digamos con orden para hacerla comprensible. Permítame, mi hermano Enrique Chin tiene levantada la mano. Mi hermano, perdone, ¿podría dar una definición clara de lo que es retórica, si fuera tan amable, hermano? Ah, ok, perfecto. Vamos a estar definiendo en un momento
Voy a dar una introducción a las falacias y luego de que introduzca las falacias voy a estar definiendo varios conceptos. Dentro de esos voy a definir retórica. Por cierto, voy a abordar este tema de las falacias en este instante. Una vez termine, me gustaría que todos ustedes formulen preguntas para sí mismo pues hacer ameno la reunión. No me voy a extender mucho, pero bueno, es importante también asociarnos y lo que dice el hermano Chin, conocer ciertos conceptos dentro de los cuales está este. Entonces ya en un momento lo definimos, mi hermano. Y bien, bueno, entonces, como les decía, cuando nosotros nos estamos comunicando, es importante que digamos la verdad y que la digamos con orden para hacerla comprensible. Si ustedes van al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por otro lado, o en términos apologéticos y en defensa, según la segunda epístola de Corintios, capítulo 10, versículo 5, y Colosenses 2:8 nos enseñan los aspectos ofensivos y defensivos que son correctos a la hora de hacer apologética también. De hecho, me gustaría a alguno de ustedes, un voluntario, que busque Colosenses capítulo 8, capítulo 2, versículo 8. Un voluntario que busque Colosenses capítulo 2, versículo 8. Ya, aquí lo tengo. Perfecto. ¿Qué dice mi hermano? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Así es. Otro hermano que busque Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. ¿Qué nos dice? Diría, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muy bien. Entonces, estos textos que he citado enseñan los aspectos ofensivos y defensivos que son correctos a la hora de hacer apologética, de defender nuestra fe. Así que todo creyente debe comunicar la verdad, bien sea en una conversación cotidiana, en el evangelismo, incluso en la apologética formal o incluso a la hora de presentar un ensayo, un RAE u otra actividad también del seminario. Y es aquí donde cobra importancia el tema de las falacias. Ahora, ¿qué es una falacia? En palabras sencillas, una falacia es un argumento inválido, ¿sí? Un argumento que falla por su estructura o por su contenido, ¿ya? Obviamente esto puede ser intencional o no, pero eso no le quita el hecho de que sea un argumento fallido. Y cuando hablamos de falacias, por cierto, estamos hablando de la lógica, es decir, entramos en el campo de las reglas formales del razonamiento. Es decir, bueno, lo cual pertenece también en parte a las disciplinas filosóficas clásicas, ¿no? Recuerden que más o menos en la Edad Media, y no solamente en la Edad Media, sino mucho antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara al mundo, encontramos nosotros un esfuerzo también por la filosofía griega. Ellos sustentaban mucho en la forma de cómo una persona presentaba un discurso, ¿sí? Y dentro de eso, ellos establecieron ciertos criterios para revisar su argumento, qué tan veraz era, qué tan válido era. Y si este argumento tenía fallas dentro de su estructura, lo consideraban como una falacia. ¿Qué es una falacia? Es un argumento inválido. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, va muy en relación con la retórica de la cual el hermano Chin hace un momento mencionó de qué significa la retórica. Perdón, ¿qué es la retórica? Bueno, la retórica podemos definirla como el arte o aquella disciplina que nos permite comunicarnos ya sea por escritura o por ver o de manera oral, comunicarnos de manera eficaz, con eficacia. Eso es la retórica. Entonces,
como les decía, una falacia tiene que ver con un argumento que tiene fallas dentro de su estructura y por supuesto es importante establecer ciertos criterios que nos ayuden a identificar qué argumento es válido o qué argumento es falaz. Entonces, lo primero que voy a hacer es dar algunas definiciones básicas que necesitamos entender. Bueno, y luego tendremos un poco de historia de las falacias y finalmente abordar algunos tipos de falacias con sus respectivos ejemplos. Bien, definiciones de falacias. Bueno, de lógica. Lógica significa de Craig Mitchell. De hecho, tengo un libro que se llama La filosofía y los filósofos. Craig Mitchell define la lógica y él dice que trata las reglas formales de la argumentación y el razonamiento. Así define este hombre la lógica. Trata las reglas formales de la argumentación y el razonamiento. Un argumento, ¿qué es un argumento? Un argumento son dos o más declaraciones y la última de estas es la conclusión. En este sentido, el argumento podemos decir que comprende varias premisas y que al final se da una conclusión. Eso es un argumento. Comprende varias premisas y por supuesto esto entra en la estructura. Se comprende de premisas y al final vemos una conclusión. Las otras declaraciones, también conocidas como premisas o proposiciones, respaldan esta misma conclusión y todo eso se complementa en lo que conocemos como un argumento. ¿Qué es la inferencia? Cuando nosotros decimos esta doctrina se infiere de la escritura, la doctrina de la sola escritura se infiere de cierto texto. Bueno, la inferencia es el proceso de sacar conclusiones basadas en las premisas. ¿Sí? Sacar conclusiones basadas en las premisas. La doctrina de la Trinidad es una doctrina que, pues, por supuesto, ustedes conocen. Todos nosotros aquí, de los que estamos aquí conectados, creo que conocen la doctrina de la Trinidad y la pueden defender. Pero esta doctrina, la Trinidad, el término Trinidad, no es posible encontrarlo de manera explícita, así, el término Trinidad en la Biblia. Es algo que se infiere de muchos textos. Entonces la inferencia es el proceso de sacar conclusiones basadas en las premisas. Ahora, ¿cuándo un argumento es válido? Bueno, un argumento es válido cuando tiene una forma lógica correcta. ¿Sí? Un argumento es válido cuando tiene una forma lógica correcta. Y vamos a ver algunos ejemplos de ciertos argumentos que son muy comunes dentro de nuestra época, que incluso nosotros podremos recurrir a ellos, podemos incurrir a ellos. Cuando un argumento es acertado, digamos que no solamente acertado, sino persuasivo. Cuando tiene una forma válida y todas sus premisas son verdaderas. ¿Sí? Es válido el argumento porque tiene varias premisas y al final viene la conclusión. Pero es persuasivo porque dentro de sus premisas son válidas, netamente válidas. Y por supuesto, sus conclusiones están muy bien conectadas con sus premisas. Entonces se convierte esto en un argumento persuasivo. Un argumento fuerte está bien respaldado, por supuesto, por la evidencia, y un argumento débil, pues no tiene gran respaldo de evidencia. Ahora, vamos a ver una breve historia de las falacias. Según el artículo de la Universidad Autónoma de México, dice que fue Aristóteles quien sistematizó la lógica. Y con ello, por supuesto, lo que estamos abordando en este instante, que son las falacias. Al parecer, esto fue una reacción contra algunos personajes que usaban su discurso para engañar a las otras personas sin importar la verdad, los cuales son conocidos como los sofistas. Ellos son conocidos como los sofistas. Les voy a... Ok. Aquí les presento en pantalla algunas definiciones y aquí estamos. La breve historia de las falacias. Los sofistas. Entonces la intención de Aristóteles era desmarañar, por supuesto, los argumentos de estos personajes que aparentaban ser muy sabios dentro de aquella época, pero que no lo eran.
Ahora otro artículo también atribuye el nacimiento de las falacias a Aristóteles y asegura que se observan en una obra recopilatoria llamada Organon, ¿sí? Que significa instrumento, órgano. Siglo más tarde, el razonamiento aristotélico fue utilizado en la escolástica mucho tiempo después. En la escolástica, recuerde que ya estamos dirigiéndonos más o menos en el siglo VI, hasta antes de la Reforma. Estamos en ese periodo escolástico. De hecho, se cree que la razón de que los títulos de las falacias estén en latín se debe a la Edad Media. De ahí en adelante la lógica se ha usado hasta hoy en día, incluso por el pueblo cristiano, y un buen ejemplo es el libro que ustedes pueden conseguir, que se llama ¿Cómo defender tu fe? Es un libro de el doctor R.C. Sproul, quien falleció pues ya hace más de 4 o 5 años, y lo pueden conseguir. Es un libro que yo recomiendo, lo estuve revisando, es muy bueno. Y bueno, pueden ver en ese libro reflejado todos estos elementos de la lógica también. Cómo este hermano defiende el cristianismo, la autoridad de la escritura, la existencia incluso de Dios. Entonces podemos darnos cuenta que el tema de las falacias es muy antiguo, proviene de la filosofía griega y se ha extendido a lo largo de la historia y que trata de la correcta argumentación. Con esto es posible responder a la pregunta, ¿podemos inventar falacias o ya están establecidas? Bueno, la respuesta es no, tenemos que revisar los textos de referencia, ¿no? ¿Podemos inventar falacias o ya están establecidas? Bueno, hay falacias, por supuesto que durante todo, recuerden que hablar de falacias no es algo que sea nuevo dentro de nuestra época, ¿sí? Sino que ya viene tratándose por filósofos desde mucho tiempo atrás. Y ellos han identificado falacias y de hecho les han colocado nombres específicos a ciertas fallas de la argumentación. Ahora vamos a ver una definición y ejemplos de falacias. Vamos a ser un poco más específicos. Tenemos falacias formales e informales, ¿no? Y esto nos lleva, por supuesto, a nuestro tercer y más amplio punto, porque precisamente vamos a aprender de manera sencilla algunas falacias y quiero que todos también logren participar. Y ahora, bueno, antes de abordar falacias específicas, deben saber que hay una clasificación mayor, ¿no? Se habla de falacias formales y falacias informales. Y esto no tiene que ver con la ocasión y con el autor, sino con la forma y el contenido del argumento. Recordemos, un argumento se compone de declaraciones o premisas, ¿no? Eso es un argumento. El argumento es aquel conjunto que comprende premisas y al final una conclusión. La conclusión es lo que se infiere de las premisas. Entonces, en cambio, si alguna premisa es falsa por su contenido, estamos hablando de una falacia informal. ¿Sí? Recordemos que un argumento se compone de declaraciones o premisas y una conclusión. Esa es su forma o estructura, de manera que si hay un problema lógico o las premisas no llevan a la conclusión, estamos frente a una falacia formal, ¿sí? Una falacia formal llegaría a ser aquel argumento cuyas premisas no me llevan a esa conclusión. Eso es una falacia formal. Pero una falacia informal sería que aquellas premisas son inválidas. Una premisa es inválida o es veraz. Inválida o verdadera. Un argumento no puede ser declarado como inválido, sino falaz. Falaz o persuasivo en el sentido positivo. En este caso voy a hacer un énfasis solamente en las 7 falacias informales. Por supuesto, hay muchas falacias de las que ustedes pueden encontrar. A diario las personas las dicen a diario. Y en este caso voy a hacer énfasis solamente en 7 falacias informales y para las formales les voy a recomendar leer un libro titulado Introducción a la lógica de Irving. Bien, falacias formales. Las falacias formales son muy interesantes y comunes, ¿no? Pero requieren que manejemos otros conceptos que, bueno, en estos momentos no les puedo dar porque esto es una introducción sencilla.
Así que lo que voy a darles es un ejemplo de una falacia formal que cita un artículo web. Dice así. Esta falacia se llama la falacia del consecuente. Dice, si una persona es buena con los niños, entonces es buena con la madre. Por cierto, se los voy a compartir aquí en pantalla. Apelación a la emoción. Vamos a ver. Afirmación del consecuente o apelación a la emoción. El ejemplo, si usted ama a su país, votará por el sí en las siguientes elecciones. Esa es una falacia porque te están justamente en este argumento, lo que te están queriendo, lo que están queriendo hacer contigo es presionando a que votes por cierto país. ¿Y cómo lo están haciendo? Si tú amas el país, si tú amas a tu país, tú tienes que votar por tal presidente. Y eso se llama una falacia de apelación a la emoción. Esa es muy común. Esa es muy común. ¿Por qué tantas personas consumen bebidas alcohólicas? Porque la vida es para disfrutarla y el cuerpo lo sabe. Esa es otra falacia. Y esa falacia, recuerden que se presenta en conversaciones informales, sí, pero es cuestión de que todos nosotros logremos identificarlas. Esto es una falacia, ¿sí? ¿Por qué tantas personas consumen bebidas alcohólicas? Porque la vida es para disfrutarla. ¿Qué nos está queriendo comunicar esta persona aquí? Está justificando el hecho de que si se consume, se debe al hecho de que las personas pues están disfrutando la vida. Y no necesariamente esa no es la respuesta. ¿Por qué tantas personas consumen bebidas alcohólicas? No es tanto porque quieran disfrutar la vida. También puede ser un argumento muy reduccionista porque no es solamente querer disfrutar la vida. Al contrario, hay gente que consume porque está muy cansada de la vida y no quiere disfrutarla. ¿Sí? Otro argumento que vemos aquí es, si tú de verdad amas al Espíritu Santo, este ya es un poco más va más en relación a la fe cristiana. Si tú de verdad amas al Espíritu Santo, debes ser carismático porque las demás denominaciones no sienten la presencia de Dios. No sé si alguno de ustedes se haya topado con un argumento como este. O incluso me gustaría que alguno de ustedes, entendiendo en qué consiste esta falacia, pueda formular una en este instante o conozca una de la cual se haya topado. Por ejemplo, hermano Jorge, yo he escuchado una falacia justamente en esa dirección de algunas iglesias, ¿verdad? Yo no voy, mi familia vive en Los Ángeles, California, y mi abuelita le dijo a mi mamá, yo no voy a la iglesia de Grace, donde está el hermano Luis Contreras, porque ahí no le dan la libertad al Espíritu Santo, por ejemplo, ¿verdad? Vea. Y esa es una falacia de apelación a la emoción o ad populum, ¿sí? Ad populum, muy popular. Vamos a ver otra falacia. Vamos a ver otra falacia. Esta falacia dice argumento contra la persona. Entonces, una de las falacias puede ser lo siguiente. Su argumento es erróneo porque él es un tonto. O siendo un poco más realistas, puede ser de la siguiente manera. Tú no tienes razón porque tú no estudiaste medicina. No necesariamente. ¿Ver? ¿Notan ustedes que es una falacia? No hay cosas de las cuales no necesariamente bueno, implica que yo tenga que estudiar medicina para decir, de pronto que tal medicamento me puede servir para la fiebre, ¿sí? No necesariamente tengo que estudiar medicina. Entonces puede ser eso es una falacia que se llama ad hominem, ¿sí? Su argumento es erróneo porque él es un tonto, porque él no sabe. Está atacando a la persona, es una falacia que consiste en atacar a la persona y no ataca al argumento. Vemos otro ejemplo, la política exterior de Donald Trump es peligrosa e imperialista porque Trump
es un pedante, un racista y un mentiroso. Bueno, puede que él sea un pedante y pueda que sea racista y un mentiroso, pero no necesariamente esto lo lleve a tener, digamos que una política peligrosa e imperialista, ¿sí? No necesariamente. Otro ejemplo que tenemos aquí es el siguiente. Yo no leo libros escritos por católicos romanos porque todos sabemos que son pedófilos e idólatras. Esta declaración es muy peligrosa. Bueno, es un argumento ad hominem porque de hecho, si ustedes revisan, la mayoría de libros de historia son escritos por católicos. Por supuesto, una de las obras, de las tareas del historiador es interpretar la historia. Y si es católico, pues ya vamos a ver por qué lado, a qué rama se inclinará aquella persona. Pero en este caso vemos que la persona está atacando es al autor por ser católico, ¿sí? Dice, yo no leo libros por católicos romanos porque todos saben, porque todos sabemos que son pedófilos. No sé si hay alguno de ustedes que quiera o identifique un argumento. El hermano Alberto Martínez. Sí, hermano. Algo que quería enfatizar respecto al argumento ad hominem es que ataca a la persona y no al argumento. ¿Podría ser? Así Es, es. es cuando descredita su argumento por lo que es la persona en vez de atacar su argumento, derribando sus premisas, por ejemplo. Así Y es. eso ocurre mucho porque ya participé de debates por vía redes sociales y entonces la gente recurre mucho a eso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de, no, ellos son muy fanáticos y, o por ejemplo, la reforma o sos calvinista, te atacan por el hecho de ser calvinista, ya te tildan de calvinista y no derriban el argumento, por ejemplo, de la doctrina de la elección incondicional, ¿verdad? Simplemente te descalifican porque sos calvinista, te dicen, ¿no? Entonces, es muy común eso en nuestro ambiente, ¿verdad? Cristiano, a lo Así menos. es. Ad hominem Y, es una de las falacias más comunes. De hecho, las falacias no necesariamente se presentan de manera explícita. Son muy sutiles. Son muy sutiles. Pueden también identificar ustedes algunas figuras literarias, ¿no? Dentro de esas entraría el sarcasmo, que sería como, digamos que un tipo de burla mordaz. No es lo mismo el sarcasmo a la ironía. El sarcasmo ya es un poco más mordaz. Y todo ese tipo de lenguajes también es bueno identificarlo. Entonces, tenemos nosotros aquí argumento contra la persona, ad hominem. Vamos a ver el siguiente. El argumento de la ignorancia, ad ignorantiam. Veamos el siguiente ejemplo. Si no hay evidencias arqueológicas, no podemos hablar de la confiabilidad de la Biblia. Ese es el argumento típico, como decir, si no encuentro algún sobreviviente que haya quedado del diluvio, no voy a creer en el diluvio. Ese argumento se llama ad ignorantiam. Otro argumento puede ser, Dios debe existir porque no puedes probar lo contrario. ¿Sí? El otro argumento es, Eliú es un personaje inventado porque no se menciona en Job 2, ni interviene en el ciclo de diálogos, sino una sola vez y al final. Entonces, el argumento ignorantiam lo que hace es lo siguiente. Les voy a explicar. Por aquí tengo un ejemplo también claro. A ver, a ver. Dice, dice, la Biblia no habla específicamente de las redes sociales, por lo tanto puedes hacer lo que quiera con ellas. Ese es un argumento que se llama el argumento de la ignorancia, ¿sí? Y cuando se presenta cuando una de las partes cree que su argumento es correcto porque el otro no puede refutarlo. Pero el hecho de que una persona no pueda responder no significa que nadie pueda hacerlo o que no existe una respuesta para ello. Por otro lado, el silencio, mis hermanos, no implica la ignorancia. ¿Sí? De esta persona no me respondió, es decir, que no hay una respuesta para esta pregunta, por tanto, yo tengo la razón. Y no es así. Entonces, este es uno de los más comunes también
el argumento de la ignorancia. Veamos otra de las falacias para avanzar. La causa falsa, ¿no? Post-hoc, ese es uno de los más conocidos y por cierto, si ustedes revisan el libro de Job, lo van a encontrar también en los diálogos que tiene Job con Eliud, con todos sus amigos, se encuentra esta falacia, causa falsa, y tiene un nombre bien feo, ¿no? Post-hoc ergo propter hoc se llama. Y esta falacia radica en lo siguiente. Por cierto, por acá tengo un ejemplo un poco más resumido. Estoy buscando un ejemplo más resumido de esta falacia. A ver. Permítame. Ok, ya lo encontré. Dice así. Resulta que la creencia falsa resulta de la creencia falsa de que un evento necesariamente causa otro, ¿sí? Los cazadores o bueno, en este caso yo vivo en Colombia, uno de los equipos más conocidos es el Nacional. Puedo decir, el Atlético Nacional ganó el partido de fútbol porque yo llevaba puesto mi suéter del Nacional. Esa puede ser una falacia post-hoc ergo propter hoc. Sí, como lo que cometen los amigos de Job es lo siguiente. Tú estás sufriendo porque tú estás recibiendo, porque tú pecaste contra Dios. ¿Sí? Es decir, ellos consideran que siempre que una persona sufre, se debe al hecho de que alguien está desagradando a Dios. Ahora veamos el ejemplo que está aquí en pantalla. Voy a leer el ejemplo que aparece aquí en pantalla. 5 escritores norteamericanos galardonados con el Premio Nobel de Literatura eran alcohólicos. Faulkner y Hemingway, O'Neill, Sinclair, Lewis y John Steinbeck fueron igualmente adictos al alcohol. Otros genios de la literatura norteamericana como Edgar Allan Poe, Scott Fitzgerald, Jack London, Thomas Wolfe y Truman Capote. Quien desee producir obras maestras debería experimentar igualmente el alcohol. ¿Sí? Es eso mismo, ¿no? De que una realidad se debe a alguna causa y no necesariamente. No se debe necesariamente, ¿sí? Es decir, lo que nos está planteando la persona que formuló este argumento es que aquellas personas que escriben son personas que pues, fueron adictos al alcohol y por tanto todos aquellos que escriben tienen que serlo para poder llegar a destacarse en la literatura, ¿no? Entonces, esto, por cierto, esto queda completamente descartado, ¿sí? Todas las personas que sufren es porque las personas pecan. De hecho, es la falacia que cometen los discípulos también. Señor, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido así? Y el Señor Jesucristo nos le dice, bueno, no es que haya pecado este o sus padres. O sea, no siempre que una persona nace con defectos físicos o sufriendo se debe al hecho de que haya pecado contra Dios, no necesariamente. ¿Y qué le responde el Señor Jesucristo? Bueno, no es que haya pecado este o sus padres, sino es para que las obras de Dios puedan ser glorificadas. Vemos otra falacia muy común y es la apelación inapropiada a la autoridad. Esta es muy común, por cierto. Y por cierto, también les confieso que hay falacias que también, bueno, están muy relacionadas a ciertos entornos, ¿no? Falacias muy comunes a la hora de defender una doctrina. Es muy común inclinarse también a la falacia de la autoridad. Esta doctrina este argumento, esta doctrina o este pasaje se interpreta así porque la mayoría, o mejor la mayoría no, porque John MacArthur dice que es así. Por ejemplo, un científico dijo que Dios no existe, entonces yo también debo creerlo, porque él es un científico. Es apelación a la autoridad. El hecho de que él sea científico no significa que tenga la razón.
El apóstol Pablo no es el autor de la epístola a los Hebreos porque Juan Calvino lo dijo. Esa es otra falacia muy común, ¿no? Yo creo en el hedonismo cristiano porque John Piper lo enseña. Y ahí es donde nosotros intervenimos. ¿Y qué hacemos? Quitamos los becerros de oro. Es que lo dijo Juan Calvino, es que lo declara tal persona. Por esa razón es cierto. Y esta es muy común. Yo creo que todos ustedes han identificado esta falacia. Si no la han dicho, la han escuchado, pero todos en algún momento la hemos dicho. Otra es falacia de generalización, que es creo que la más común de todas. Todos los hombres son iguales, ¿sí? Cuando uno lee los ensayos, usualmente algunos estudiantes en la introducción escriben, sin duda alguna, escriben en el ensayo, todos los cristianos desconocen esta doctrina. Y me dice, bueno, todos no creo, porque para decir todos, mejor dicho, o sea, no es posible, ¿no? No es posible tampoco precipitarse a decir, a generalizar, ¿no? Chapinero es un barrio muy peligroso porque a mí me atracaron ayer, ¿sí? Bueno, el hecho de que me hayan atracado ayer no significa que todo el barrio sea peligroso, ¿sí? No necesariamente. La mayoría de las iglesias reformadas en Latinoamérica son neocalvinistas. También puede ser una falacia de generalización, ¿sí? Como algunos dicen, los cristianos siempre le hacen morcilla al diablo. Esa es una expresión muy común en Latinoamérica. Siempre le hacen morcilla al diablo porque mi abuela o porque mi tía que va a la iglesia es incongruente con lo que profesa. Bueno, él no puede evaluar todo el cristianismo o toda la fe cristiana, ¿sí? Por el mal testimonio de una sola persona. Entonces se le llama generalización precipitada. Es que todos desconocen esto, es que todos y aquello. Petición de principio. Eso es una falacia muy, por supuesto, digamos que persuasiva. Permite a todo hombre una libertad de expresión ilimitada, siempre tiene que ser. Permitir a todo hombre una libertad de expresión ilimitada siempre tiene que ser, en general, ventajoso para el Estado, porque es propicio para los intereses de la comunidad de cada individuo, que cada individuo disfrute de una libertad completamente ilimitada de expresar sus sentimientos. Petición de principio. De hecho, por acá tengo otro ejemplo de esta falacia. A ver, petición de principio. El español es una materia innecesaria en la facultad de Derecho. Por lo tanto, debería excluirse del currículo de nuestra facultad. Esa es una falacia de petición de principio. Sucede cuando el argumento de una persona está basado en el punto que desea probar, ¿sí? Se nota porque la conclusión es una de las premisas, pero con un leve cambio en las palabras, ¿no? El español es una materia innecesaria en la facultad de Derecho, ¿sí? Para empezar, el español es innecesario en la facultad de Derecho, por lo tanto deberían quitarla del currículo de nuestra facultad, ¿sí? Entonces, vemos todo este tipo de falacias. Hay muchas falacias, mis hermanos, si desean yo les puedo compartir estas diapositivas, ¿no? Ahora, algunas preguntas que debemos responder, ¿no? ¿Es una falacia de generalización apresurada cuando Romanos 3 se dice en Romanos 3 que todos los hombres son pecadores? ¿Cuál es la respuesta? Hermano, es una pregunta al grupo, ¿verdad? ¿Es así? Es una pregunta para todos ustedes. ¿Es una falacia de generalización cuando apresurada cuando en Romanos 3, ¿qué dice Romanos 3:23? Dice que se dice que todos los hombres son pecadores. ¿Es una falacia de generalización? ¿Cuál es la No, respuesta? No, ¿Por, no. por qué no? Yo diría por el hecho de que todos procedemos del hombre caído, del primer hombre caído que es Adán, por lo tanto el pecado pasó a todos los hombres. Entonces Ok. Pablo mismo responde a ese dilema, digamos, a este presente dilema, ¿verdad? Ok. Es lo que yo y, creo. hermano, Sí, también porque no es falacia porque se puede demostrar. Esto se así puede es. demostrar
que la verdad es así y una falacia es que no se puede argumentar. Algo que no se puede argumentar puede caer en la falacia. Así es. Hay algo también, y todo lo que ustedes han dicho es muy cierto, sí, porque hay evidencias para demostrarlo y el apóstol Pablo presenta evidencias, ¿no? Pero además de eso, nosotros podemos decir que la Biblia, partimos del principio de que la Biblia es infalible, no tiene fallas como tal, es confiable, por cierto. Y es infalible, es inerrante porque proviene de un Dios inerrante. Así que todo lo que Dios diga, dado que es inspirado, tiene la autoridad y como tiene la autoridad, todas las declaraciones que la Biblia tenga referente al hombre son netamente verdaderas. Amén. Entonces, cuando hablamos de la escritura en este sentido, pues nosotros, ¿qué tenemos que decir? Bueno, no hay ninguna falacia de generalización, porque más que evidente en la escritura misma de ver cómo se mataron los hombres, cómo se comían entre sí, ¿sí? Todos somos pecadores, el pecado es muy evidente, se refleja en nosotros. Segunda pregunta, ¿es una falacia decir que la Biblia es la palabra de Dios porque ella lo dice? No, no es una falacia porque en este caso incurrimos al razonamiento circular, lo que nosotros llamaríamos razonamiento circular. Todo lo que la Biblia dice es verdad porque proviene de un Dios verdadero, ¿sí? Así que no hay ninguna falacia en ello. Bueno, si no alguien demuestre lo contrario, demuestre que no es así. ¿Qué cuidados debemos tener a la hora de leer la Biblia ahora que nos introdujimos en el tema de las falacias? Bueno, debemos, en este caso, nosotros ser muy cuidadosos en lo que la Biblia habla acerca de nosotros. Si la Biblia dice que todos merecemos la muerte, no está cometiendo una falacia de generalización, ni tampoco está exagerando, está realizando una hipérbole, está exagerando diciendo que todos, cuando es una sola parte. No, cuando la Biblia dice que todos, literalmente todos estamos excluidos de la gloria de Dios. Así que la Biblia no es un objeto, no es un texto común y corriente que nosotros podamos em, verificar a ver si es cierto o no. No. Por supuesto, hay test dentro de la Biblia. En algunos pasajes se pueden ver algunas falacias, no de la misma Biblia, del escrito inspirado como tal, sino de algunas conversaciones. Como les decía, se comete la falacia de los amigos de Job. Sí, ellos dicen, Job, arrepiéntete de tu pecado. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Confiesa tu pecado y verá que el Señor va a retirar su justicia retributiva. Estaban cometiendo una falacia ellos. Pro hoc ergo propter hoc. Esta falacia, es decir, tú estás recibiendo este sufrimiento debido a que tú has pecado contra Dios. Y no era así, Job no había pecado contra Dios, de lo cual mereciera ese sufrimiento, digamos que desproporcional. Entonces, es importante conocer este tema de las falacias a la hora de redactar un ensayo, de comunicarnos, de expresar nuestras convicciones también. Conclusión, los cristianos debemos decir siempre la verdad. Estos son los textos Efesios 4:25, Corintios y Colosenses que nosotros leímos. Esta es la bibliografía que usé, mis hermanos. Pero, ¿qué más podemos concluir? Bueno, como conclusión, volvemos a lo que dijimos al principio. Todos estamos llamados a decir siempre la verdad y debemos estar prestos para hacerlo de la mejor manera. En este sentido, aprender acerca de las falacias es útil para nuestros argumentos que sean certeros y contundentes, ¿no? Sin dejar de ser bíblicos y sin intentar mezclar el cristianismo con la filosofía griega también. Los principios que aprendimos hoy quizás son naturales, son más naturales de lo que imaginábamos. ¿O quién va a negar que es incorrecto dar vueltas en el mismo punto, generalizar cuando desconocemos algún dato, ¿no? O apoyarnos equivocadamente en otros autores, o adjudicar una causa errónea a cierto evento, ¿no? O aprovecharnos de la ignorancia de otros o desviar el tema para hablar de otro tema o manipular a los demás usando sus emociones. Bueno, así que espero que profundicen en este tema
y que de ahora en adelante analicen mejor las lecturas teológicas, pero también deseo que sean capaces de prestar atención también a los discursos políticos y demás información para no dejarse convencer por falacias de argumentación. Es un trabajo, por supuesto, que requiere esfuerzo, pero vale la pena y notarán la diferencia en sus mismos ensayos de teología. Bien, mis hermanos, eso es una breve introducción a las falacias. ¿Preguntas? ¿Tienen algunas preguntas o desean que cerremos en este instante?